Mis padres me obligaron a dejar los estudios y a tener 3 trabajos para pagar la facultad de Derecho de mi hermana. Papá dijo, tú eres solo la fuente de ingresos. Ella es la verdadera triunfadora. 5 años después, mi hermana estaba en el tribunal para su primer caso. Cuando la jueza entró, me miró en la galería y dijo, señorita Chen, ¿le gustaría acompañarme en mi despacho? Mis padres me obligaron a dejar la universidad y a tener 3 agotadores trabajos de salario mínimo solo para pagarle a mi hermana, la hija predilecta, la facultad de Derecho. Mi propio padre me miró directamente a los ojos, tomó un sorbo de su champán de reserva y me dijo que yo no era más que una fuente de ingresos nacida para financiar su genialidad. 5 años después, estaba sentada en la última fila de un tribunal federal, vestida con un sencillo suéter azul marino, viendo a esa misma hermana levantarse con su impecable traje Chanel de $3.000 para argumentar su primer juicio corporativo multimillonario. Abrió la boca para dar su alegato inicial, pero antes de que pudiera salir una sola palabra, la jueza más temida del Tribunal de Distrito de Nueva York detuvo todo el juicio, me señaló directamente en la última fila y dijo por el micrófono, señorita Bennett, ¿le gustaría acompañarme en mi despacho? Y en ese preciso segundo, mi arrogante hermana, su marido abogado corporativo y mis crueles padres dejaron de respirar por completo. Señorita Bennett, ¿le gustaría acompañarme en mi despacho? La honorable jueza Evelyn Roth dijo esas mismas palabras en el micrófono completamente silencioso de la sala de audiencias 302. No miró a mi hermana Chloe. Chloe estaba de pie, rígida, en la mesa del demandante, con los hombros echados hacia atrás y sus manos perfectamente cuidadas apoyadas en el pulido podio de caoba. Chloe había pasado toda su vida privilegiada preparándose para este preciso momento. Había practicado su tono autoritario en el espejo, perfeccionado su postura e invitado a toda nuestra familia a verla demostrar que era el brillante prodigio legal que siempre habían afirmado que era. Pero la jueza Roth ni siquiera la miró. La jueza Roth miró directamente por encima del cabello rubio perfectamente peinado de Chloe, más allá del pesado divisor de madera que separa a los abogados ricos del público en general, y clavó sus ojos por completo en mí. Yo estaba sentada en la última fila de la galería pública. Llevaba un simple jersey de cuello alto azul marino y un par de pantalones oscuros de sastre. No era abogada. Según mi familia, era un completo y absoluto fracaso. Había dejado la universidad. Era una antigua camarera de un restaurante. Era un fantasma al que solo reconocían cuando necesitaban que alguien pagara una factura enorme o asumiera la culpa por un inconveniente. El silencio que siguió a la pregunta de la jueza no fue solo silencio. Fue un vacío pesado y sofocante que pareció succionar todo el oxígeno de la enorme sala. Es un tipo de silencio muy específico y aterrador, el que se produce cuando el orden natural de una sala se ve súbita y violentamente alterado. Mi padre estaba sentado 2 filas delante de mí en la galería. Había estado inclinado hacia adelante toda la mañana, prácticamente radiante de orgullo por su hija predilecta. Cuando oyó a la jueza pronunciar mi apellido y la vio mirándome, giró la cabeza para mirarme tan rápido que realmente pensé que podría romperse el cuello. Su rostro se quedó completamente flácido. La sonrisa petulante y satisfecha que había llevado desde que entramos en el Tribunal Federal se derritió en una expresión de pura e inalterada confusión y pánico. Sentado justo a su lado estaba el marido de Chloe, Marcus. Marcus Sterling era socio junior en un bufete de abogados de primer nivel en Manhattan. Era un brillante y ferozmente arrogante abogado corporativo afroamericano que había pasado los últimos 3 años tratándome como si fuera la sirvienta de la familia. Marcus vestía trajes italianos hechos a medida, se comportaba como si fuera el dueño de cada habitación a la que entraba y nunca perdía la oportunidad de hacer una broma sutil y cruel sobre mi falta de título universitario. Cuando la jueza Roth se dirigió directamente a mí, Marcus literalmente dejó caer su pluma estilográfica de oro macizo. La vi deslizarse de sus dedos. La oí golpear el pulido suelo de madera con un agudo y resonante clac que rebotó en las altas paredes revestidas de madera. En la mesa del demandante, Chloe parecía como si alguien acabara de abofetearla directamente en la cara. Tenía la boca ligeramente abierta. Sus manos se aferraban a los bordes del podio de madera con tanta fuerza que sus nudillos se estaban volviendo completamente blancos. Miró de la jueza a la galería y luego de nuevo a la jueza. Era completamente incapaz de procesar por qué la jueza federal más temida de todo el distrito estaba interrumpiendo su brillante momento de triunfo para hablar con su hermana la inútil.
No me regodeé. No sonreí. No les di a ninguno de ellos la satisfacción de ver ni una sola onza de emoción en mi rostro. Simplemente recogí mi portafolio de cuero negro, me levanté del duro banco de madera y caminé lentamente por el pasillo central. Pasé junto a mi padre, cuya boca todavía colgaba abierta por la conmoción. Pasé junto a Marcus, que me miraba como si fuera un fantasma que acabara de materializarse en medio de un día soleado. Abrí la pesada puerta batiente de madera que separa la galería de la zona legal, pasé justo al lado de mi temblorosa hermana y seguí al alguacil armado hasta el despacho privado de la jueza. Pero para entender exactamente por qué un juicio corporativo de $30 millones acababa de ser detenido en seco por una desertora universitaria y para entender la absoluta carnicería legal que le esperaba a mi hermana al otro lado de esa pesada puerta de roble, necesito llevarlos atrás. Necesito llevarlos exactamente 5 años atrás, al mismo día en que dejé de ser una hija y me convertí oficialmente en una cuenta corriente. Hace 5 años, tenía 20 años. Estaba exactamente a la mitad de mi carrera de prederecho en la Universidad de Nueva York. Mantenía un promedio de calificaciones perfecto de 4.0, estudiaba en la biblioteca de la universidad hasta que me sangraban los ojos y soñaba con el día en que finalmente caminaría por el escenario de graduación y le entregaría mi diploma a mis padres. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si era lo suficientemente inteligente y si nunca causaba problemas, finalmente me mirarían de la misma manera que miraban a Chloe. Era una lluviosa tarde de martes cuando fui a la oficina de la tesorería de la universidad para registrarme para el próximo semestre de otoño. El empleado detrás de la gruesa ventana de cristal tecleó mi número de identificación de estudiante en su computadora, frunció el ceño profundamente y me entregó un papel impreso. Era un aviso formal del banco. El cheque de la matrícula que mis padres habían escrito para mi semestre había sido rebotado. La cuenta había sido completamente cerrada sin previo aviso. Tomé el tren de vuelta a la casa de mis padres en Westchester en un estado de pánico silencioso. Su casa era una enorme y hermosa finca con céspedes verdes perfectamente cuidados y un gran porche envolvente. Era el tipo exacto de casa que proyecta una enorme estabilidad, riqueza y éxito a todos los vecinos de los alrededores. Atravesé la pesada puerta principal de caoba e inmediatamente oí risas fuertes y alegres provenientes de la cocina. Entré en la cocina, sosteniendo el cheque de la matrícula rebotado con fuerza en mi mano temblorosa. Las encimeras de la cocina eran de mármol italiano importado. El brillante sol de la tarde entraba maravillosamente por los grandes ventanales. Mi padre estaba de pie junto a la enorme isla central, descorchando una botella muy cara de champán de reserva. Mi madre estaba apoyada en la encimera, navegando por su tableta con una sonrisa brillante y genuina en su rostro. Chloe estaba sentada en un alto taburete de bar de terciopelo, aplaudiendo con puro deleite. Chloe acababa de ser aceptada en un programa de preparación para la abogacía privado, de élite y astronómicamente caro en la ciudad. Era una vía rápida exclusiva diseñada para que los estudiantes ricos entraran en las facultades de Derecho de la Ivy League de primer nivel, y la matrícula costaba más de lo que la mayoría de la gente normal gana en 2 años completos de duro trabajo. Me acerqué y dejé el cheque de la matrícula rebotado sobre la isla de mármol. El delgado papel hizo un sonido muy suave, pero fue suficiente para detener por completo la celebración familiar. Mi padre miró el cheque, luego me miró a mí, completamente indiferente al hecho de que toda mi educación acababa de ser cancelada. Sirvió tranquilamente el champán burbujeante en 3 altas copas de cristal. No sirvió una cuarta copa para mí. Hemos reasignado el fondo universitario, Maya, dijo mi madre. Ni siquiera se molestó en levantar la vista de la pantalla brillante de su tableta. Su tono era casual, ligero y totalmente displicente. La forma exacta en que alguien podría mencionar que decidió cambiar de marca de detergente para la ropa en el supermercado. El nuevo programa de Chloe es increíblemente exigente. Necesita vivir en la ciudad, cerca del campus. En un edificio de lujo de alta seguridad. No puede distraerse en absoluto sacando préstamos estudiantiles o trabajando en agotadores empleos a tiempo parcial. Su mente brillante necesita estar completamente enfocada en estudiar derecho. Me quedé allí sintiendo que el suelo sólido se desvanecía por completo bajo mis pies. Les pregunté cómo se suponía que iba a terminar mi carrera. Les recordé que ya llevaba 2 años. Les recordé que estaba en la cima de mi clase.
Les dije que solo necesitaba el dinero básico de la matrícula que me habían prometido desde que era una niña pequeña. Mi padre levantó lentamente su copa de champán de cristal. Tomó un sorbo lento y deliberado, dejando que el silencio se alargara para hacerme sentir lo más pequeña posible. Me miró con ojos tan fríos e inflexibles como una bóveda de banco de acero. No parecía un padre amoroso mirando a su hija menor. Se parecía exactamente a un inversor corporativo despiadado evaluando un activo inútil y en quiebra. «Vas a conseguir un trabajo, Maya», dijo, con la voz completamente plana y desprovista de toda calidez. 3 trabajos si es necesario. Tú eres solo la fuente de ingresos. Chloe es la verdadera triunfadora aquí. Ella tiene el pedigrí. Ella tiene la presencia. Ella tiene el talento natural. Tenemos una cantidad limitada de capital en esta familia y como familia tenemos que apostar por el caballo ganador. Es simple economía. No seas egoísta y hagas que esto se trate de ti. Luego, con toda calma, me dijo que subiera y empacara mis cosas. Dijo que mi dormitorio estaba siendo convertido activamente en una espaciosa oficina en casa para Chloe, para que tuviera un lugar tranquilo y cómodo para estudiar cuando viniera de visita los fines de semana. Tenía 20 años. Había hecho todo absolutamente bien. Nunca me había metido en problemas. Nunca había pedido ropa de diseñador ni vacaciones caras. Solo había estudiado en silencio y había intentado ser una buena hija. Y en una sola tarde, fui desalojada de mi propia vida y despojada de mi futuro solo porque mi hermana necesitaba un trampolín más caro para alimentar su ego. No lloré. No grité ni arrojé cosas por la hermosa cocina. Mi madre me había enseñado desde muy temprano que mostrar cualquier emoción negativa era una debilidad masiva que simplemente usarían en mi contra para demostrar que era inestable. Me di la vuelta, subí lentamente las escaleras alfombradas hasta el dormitorio que ya no era legalmente mío y empaqué toda mi ropa en 2 maletas de lona baratas. Las bajé por las escaleras y salí de la casa antes de que siquiera terminaran de beber su primera copa de champán. Esa misma noche, me mudé a un diminuto y corriente estudio en la parte más barata de Queens. El viejo radiador de metal rechinaba ruidosamente durante toda la noche. La única ventana daba a una sucia pared de ladrillos, y las baratas tablas de madera del suelo se estaban despegando por las esquinas. Fue un chequeo de realidad masivo y discordante, muy lejos de los céspedes cuidados y las encimeras de mármol de mi infancia en Westchester. A la mañana siguiente, salí a la calle y empecé a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Tomé un agotador turno de mañana como camarera en un concurrido y grasiento restaurante, volviendo a casa todas las tardes oliendo constantemente a café quemado y a lejía química fuerte. Por las tardes, trabajaba como mensajera legal de bajo nivel, entregando citaciones judiciales por la ajetreada ciudad, recibiendo portazos en la cara de gente enfadada y gritando. Y para el agotador turno de noche, encontré un trabajo aburridísimo haciendo entrada de datos brutos para un enorme bufete de abogados corporativos en el Bajo Manhattan. Dormía quizás 4 horas por noche si tenía suerte. Mis manos siempre estaban callosas y secas. Mis pies siempre estaban hinchados y doloridos. Y mi cuenta bancaria estaba constantemente vacía porque mis padres nunca dejaron de llamarme. Cada mes, exactamente como un reloj, exigían contribuciones financieras para los costosos hábitos de vida de Chloe. Lo llamaban mi deber familiar obligatorio. Me dijeron repetidamente que, como claramente no iba a hacer nada de mi vida, lo mínimo que podía hacer era apoyar financieramente a la hermana que sí lo haría. Esencialmente me convertí en un fantasma. Desaparecí por completo en el fondo de mi propia vida, agotada, invisible, sirviendo café barato a extraños groseros y tecleando números sin sentido en interminables hojas de cálculo mientras mi hermana compraba caros bolsos de diseñador con el dinero por el que literalmente sangraba. Realmente pensaron que me habían quebrado. Pensaron que me habían asignado permanentemente al fondo absoluto de la cadena alimenticia, forzándome a una vida de servidumbre silenciosa, pero no tenían absolutamente ninguna idea de lo que realmente estaba haciendo durante esos largos, silenciosos y solitarios turnos de noche en el bufete de abogados corporativos. No tenían idea de que mientras tecleaba silenciosamente sus interminables datos, estaba aprendiendo en secreto la profunda y oculta arquitectura digital de sus mentiras.
Y no tenían absolutamente ninguna idea de que obligarme a dejar la universidad y ponerme en esa específica sala de entrada de datos fue el error más lucrativo e increíblemente destructivo que cometerían en toda su vida. Durante 2 agotadores años, mi vida se midió enteramente en horas de salario mínimo y transferencias bancarias exigidas. Me despertaba a las 4 de la mañana cada día en mi gélido apartamento de Queens. Me ponía mi rígido uniforme de poliéster del restaurante, me ataba el pelo con fuerza y pasaba 6 agotadoras horas sirviendo huevos grasientos y rellenando interminables tazas de café negro barato para gente que ni siquiera se molestaba en mirarme a los ojos. Al mediodía, estaba en el metro en dirección a Manhattan, llevando una gruesa cartera de cuero llena de pesadas citaciones legales. Ser un notificador de procesos es un trabajo brutal e ingrato. Pasas las tardes rastreando a personas desesperadas que no quieren ser encontradas, de pie bajo la lluvia helada fuera de edificios de apartamentos de lujo, siendo gritada por ejecutivos enojados cuando finalmente les entregas su citación judicial obligatoria. Me curtió la piel inmensamente. Me enseñó exactamente cómo leer a la gente, cómo anticipar sus mentiras y cómo permanecer completamente inexpresiva cuando un hombre adulto te grita insultos directamente a la cara. Y cada semana, sin falta, mi teléfono sonaba. Nunca eran mis padres llamando para preguntar cómo estaba o si estaba comiendo lo suficiente. Siempre era mi madre o mi padre exigiendo firmemente mi salario duramente ganado. Chloe necesitaba $2.000 para un curso especializado de preparación para el examen de abogacía. Chloe necesitaba $1.500 para dividir el costo de un alquiler de verano de lujo en los Hamptons porque hacer contactos con sus compañeros de clase ricos era absolutamente esencial para su futura carrera legal. Enviaba el dinero cada vez. No discutía. No peleaba ni les rogaba que pararan. Simplemente trabajaba mis múltiples turnos, depositaba mis pequeñas propinas en efectivo y transfería los fondos, construyendo un registro digital silencioso y meticuloso de cada dólar que drenaban de mi cuenta bancaria. La verdadera dinámica tóxica de mi nuevo papel en la familia se hizo flagrantemente obvia durante una cena dominical obligatoria en la casa de mis padres en Westchester. Acababa de terminar un brutal turno doble en el restaurante. Estaba agotada. Mis pies palpitaban en mis zapatos gastados, y olía ligeramente a jabón industrial para platos y a comida frita. Entré en el comedor formal y vi una cara completamente nueva sentada con confianza junto a mi hermana. Su nombre era Marcus Sterling. Marcus era un socio junior afroamericano de gran éxito en un bufete de abogados corporativos notoriamente prestigioso en Manhattan. Era impecablemente guapo, inmaculadamente arreglado y irradiaba ese tipo específico de arrogancia agresiva que proviene de que nunca te hayan dicho que no en toda tu vida adulta. Llevaba un traje a medida de color gris carbón que costaba más que todo mi coche, un reloj Rolex de oro de época y una sonrisa afilada que no llegaba del todo a sus ojos fríos y calculadores. Cuando entré en el comedor con mis vaqueros descoloridos y un suéter barato, Marcus me miró de arriba abajo lentamente como si fuera un trozo de basura que hubiera entrado por la puerta principal. Se reclinó cómodamente en su silla de comedor de terciopelo, hizo girar su caro vino tinto en la copa y soltó una risita suave y muy condescendiente. Así que, esta es la legendaria hermana que ayuda por la ciudad, dijo, con su voz profunda goteando una pesada condescendencia. ¡Qué increíblemente pintoresco! Chloe soltó una risa aguda, nerviosa y ansiosa, claramente desesperada por complacerlo. Rápidamente le contó todo sobre mi trabajo de salario mínimo en el restaurante, omitiendo por completo el hecho muy relevante de que mi trabajo en el restaurante estaba pagando actualmente el mismo vestido de seda de diseñador en el que estaba sentada. Más tarde esa noche, mientras el personal de catering privado que mis padres habían contratado retiraba los caros platos de la cena, mi madre me acorraló en el pasillo oscuro. Extendió su mano perfectamente cuidada y me recordó casualmente que Chloe necesitaba sus fondos para los libros de texto del semestre inmediatamente. Metí la mano en mi bolso barato, saqué mi muy gastada chequera y escribí un cheque por $2.500. Se lo entregué en completo silencio. Marcus casualmente salió del comedor en ese preciso momento. Miró el gran cheque que descansaba en la mano de mi madre, luego me miró con una expresión de puro y absoluto asco. Realmente deberías tener cuidado con las apariencias, Chloe, gritó Marcus, sonriendo abiertamente mientras se ajustaba lentamente su cara corbata de seda. No querrás que la Asociación de Abogados del Estado se entere de que tu prometedora carrera legal está siendo financiada activamente por alguien que sobrevive con el salario mínimo.
Es una imagen terriblemente vergonzosa para nuestro bufete. Mis padres se rieron a carcajadas de su cruel broma. Mi padre se rió cálidamente y le dio una fuerte palmada en el hombro a Marcus, validando completamente el humillante insulto. Ese fue el momento exacto en que la última cuerda que sostenía mi lealtad familiar se partió por la mitad. No solo querían tomar mi dinero. Disfrutaban activamente de mi humillación pública. Validaba su retorcida y reconfortante narrativa de que yo era intelectual y socialmente inferior. No dije ni una sola palabra en respuesta al insulto. Simplemente me abotoné mi barato abrigo de invierno, salí directamente por la pesada puerta principal y me dirigí a la estación de metro para mi turno de noche. Dejé que se rieran juntos en la cálida casa. Dejé que creyeran ciegamente que eran completamente intocables. El turno de noche en el enorme bufete de abogados corporativos era un mundo completamente diferente al del restaurante. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el imponente edificio de cristal en el distrito financiero estaba completamente vacío, a excepción de los guardias de seguridad armados, el silencioso personal de limpieza y un pequeño ejército de empleados de entrada de datos de bajo nivel. Exactamente como yo. Estábamos estacionados en una sala del sótano sin ventanas, llena de ruidosos servidores zumbando y altas pilas de cajas de cartón para banqueros. Nuestro trabajo era increíblemente tedioso y físicamente agotador. Teníamos que escanear, categorizar e introducir manualmente cientos de miles de páginas de descubrimiento legal en bruto en la masiva base de datos digital utilizada por el bufete. La mayoría de los otros empleados simplemente tecleaban ciegamente los números de las páginas, escuchando música a todo volumen en sus auriculares, completamente ansiosos por terminar el agotador turno. Pero yo no solo tecleaba los números. Leía cada palabra. Leía cada contrato corporativo altamente confidencial, cada cadena de correos electrónicos internos citados y cada revelación financiera deliberadamente oculta. Con los meses, empecé a notar patrones complejos de forma natural. Empecé a comprender profundamente la arquitectura digital oculta de las demandas corporativas multimillonarias. Rápidamente me di cuenta de que los abogados corporativos altamente pagados de arriba rara vez miraban los datos brutos reales ellos mismos. Simplemente miraban los resúmenes pulidos preparados por sus cansados asociados junior. Y precisamente por esa arrogancia, se perdían cosas. Se perdían detalles cruciales y condenatorios enterrados en lo profundo de los densos archivos digitales. Actualmente estábamos procesando documentos de descubrimiento para un caso de fraude corporativo masivo y muy publicitado. La fiscal principal que manejaba el caso arriba era una socia principal llamada Evelyn Roth. Evelyn Roth era una leyenda viviente absoluta en el circuito legal de Nueva York. Era brillante, absolutamente despiadada y completamente aterradora para cada abogado defensor de la ciudad. Era famosa por destruir por completo a los ejecutivos corporativos corruptos en el estrado de los testigos y por no aceptar nunca un acuerdo de culpabilidad débil. Era una tranquila mañana de martes, exactamente a las 3. La sala de datos del sótano estaba helada y completamente silenciosa, excepto por el rítmico y constante chasquido del teclado de mi computadora. Estaba escaneando un lote masivo de complejas hojas de cálculo financieras presentadas por el equipo de defensa contrario. Eran literalmente miles de filas de datos repetitivos y sin sentido diseñados para agotar al lector. Pero mis ojos captaron algo increíblemente extraño en la pantalla. Abrí las propiedades digitales avanzadas del archivo de Excel y miré de cerca los metadatos ocultos. Los metadatos son la huella digital invisible que deja cada acción realizada en un sistema informático. Muestran claramente cuándo se creó originalmente un archivo, quién lo creó exactamente y el segundo preciso en que fue modificado por última vez. El acaudalado equipo de defensa afirmaba oficialmente que un contrato financiero muy disputado se había firmado y finalizado legalmente hacía 3 años completos, mucho antes de que supuestamente tuviera lugar el fraude corporativo. Pero la cadena de metadatos profundamente enterrada en la celda de 4, la celda específica exacta que contenía la fecha crítica del contrato, mostraba una marca de tiempo de modificación de hace solo 2 cortas semanas. Era una prueba digital irrefutable masiva. Era una pequeña aguja enterrada en un masivo pajar digital que 10 asociados legales altamente pagados y educados en la Ivy League de arriba habían pasado por alto completa y totalmente. No informé de mi masivo hallazgo a mi supervisor inmediato del sótano.
Sabía por experiencia que simplemente robarían el descubrimiento, se llevarían todo el crédito y enterrarían mi nombre para siempre. En cambio, imprimí la página exacta del registro del servidor de metadatos. Tomé una nota adhesiva de color amarillo brillante, cogí mi bolígrafo negro y escribí una sola frase clara. Mire la marca de tiempo de modificación en la celda de 4 y compárela directamente con el registro del servidor interno. Tomé el ascensor privado hasta el silencioso piso ejecutivo, pasé sigilosamente por el mostrador de seguridad somnoliento y dejé el papel impreso directamente en el centro muerto del enorme escritorio de caoba de Evelyn Roth. La noche siguiente, llegué para mi turno de medianoche exactamente a tiempo. Pasé mi tarjeta de seguridad, entré en la helada sala de datos del sótano y me quedé completamente paralizada. Evelyn Roth estaba sentada directamente en mi barata silla giratoria de plástico. Llevaba un traje negro elegante e impecable, sostenía mi nota adhesiva amarilla en la mano y miraba fijamente la puerta del sótano. Cuando me vio entrar en la habitación con mi suéter grande y descolorido y mis zapatillas de lona gastadas, se levantó lentamente. No me preguntó dónde había ido a la universidad. No me pidió mi currículum profesional ni mis antecedentes. Me miró directamente a los ojos y me preguntó con una voz aterradoramente tranquila, ¿cómo encontraste exactamente esta discrepancia? No tartamudeé. No actué nerviosa ni intimidada por su imponente presencia. Me acerqué al escritorio, encendí el monitor de mi computadora y le expliqué con calma la compleja arquitectura digital del sistema de archivos corporativo. Le expliqué exactamente cómo el arrogante equipo de defensa había intentado astutamente limpiar el documento visible, pero se había olvidado por completo de borrar el historial del servidor subyacente en el backend. Evelyn Roth escuchó toda mi explicación técnica en un silencio absoluto y pesado. Cuando finalmente terminé de hablar, me miró durante un tiempo muy largo e intenso. Las duras luces fluorescentes zumbaban ruidosamente sobre nosotros en el silencio. Estás desperdiciando completamente tu vida sentada en este sótano como empleada de entrada de datos, dijo finalmente, con su voz aguda e increíblemente autoritaria. Estos asociados de la Ivy League altamente pagados de arriba pasan 80 horas a la semana leyendo densa jurisprudencia. Pero no saben cómo mirar los huesos estructurales reales de una mentira. Necesito urgentemente a alguien que vea la estructura profunda del engaño. Necesito a alguien que entienda perfectamente el rastro de papel digital. Esa fue la noche exacta en que la trayectoria de toda mi vida cambió para siempre. La jueza más temida del distrito se convirtió silenciosamente en mi mentora personal. No perdió el tiempo enseñándome a discutir en voz alta frente a un jurado. Me enseñó algo mucho más valioso y peligroso. Me enseñó que el sistema legal no se trata realmente de quien habla más alto o quien usa el traje de diseñador más caro. Se trata enteramente de quien controla silenciosamente el rastro de papel subyacente. Me mostró cómo rastrear legalmente activos ocultos en el extranjero, cómo descubrir legalmente comunicaciones corporativas eliminadas y cómo convertir completamente los datos digitales en un arma contra los mentirosos arrogantes. Me di cuenta en ese sótano de que mi hermana Chloe estaba gastando actualmente cientos de miles de mis dólares duramente ganados para aprender a montar una actuación teatral en una sala de audiencias. Pero yo estaba aprendiendo a terminar todo el juicio antes incluso de que el juez entrara en la sala. Y decidí allí mismo, en el gélido sótano, que nunca volvería a una universidad tradicional. Iba a construir silenciosamente algo mucho más grande, mucho más poderoso y completamente en las sombras. No volví a la universidad. En lugar de pagar una matrícula exorbitante para sentarme en una abarrotada sala de conferencias universitaria y aprender teorías legales obsoletas, tomé un camino completamente diferente, totalmente en las sombras. Gasté hasta el último dólar que me quedaba en certificaciones forenses digitales avanzadas y altamente especializadas. Pasé meses interminables encerrada en mi gélido estudio en Queens, enseñándome a mí misma técnicas de extracción de datos muy complejas, arquitectura de servidores encriptados y análisis avanzado de metadatos. Evelyn Roth me introdujo silenciosamente en una red muy exclusiva de litigantes de élite a los que no les importaba si tenía un brillante diploma de la Ivy League. Solo les importaba que pudiera encontrar de manera fiable las balas digitales que necesitaban desesperadamente para destruir por completo a sus acaudalados oponentes en un tribunal federal. Para cuando cumplí 24 años, había lanzado oficial y muy silenciosamente mi propia firma de consultoría privada llamada Bennett Legal Solutions. No era una abogada con licencia.
Era el arma secreta absoluta que los abogados de primer nivel de Manhattan contrataban cuando necesitaban descubrir una mentira corporativa profundamente enterrada. Empecé a cobrar agresivamente $500 por hora por mis servicios especializados. Y en 6 meses, mi calendario profesional estaba completamente lleno por algunos de los bufetes de abogados más poderosos de todo el país. Pero mi familia no sabía absolutamente nada de esto. Elegí deliberadamente mantener mi enorme éxito completamente oculto para ellos. Seguí viviendo en el mismo estudio corriente en Queens. Seguí conduciendo mi destartalado Honda de 15 años que siempre hacía un terrible ruido de rechinamiento cuando giraba el volante. Incluso seguí tomando intencionadamente turnos ocasionales de desayuno los fines de semana en el grasiento restaurante local solo para mantener la ilusión absolutamente impecable de que seguía siendo una trabajadora de salario mínimo con profundas dificultades. Sabía exactamente cómo operaban mis padres. Si alguna vez descubrían que de repente estaba ganando un ingreso masivo de 7 cifras, cambiarían instantáneamente por completo su narrativa. De repente exigirían que financiara su lujoso estilo de vida, y usarían brutalmente su autoridad parental para intentar drenar legalmente mis nuevas cuentas corporativas. Así que, seguí siendo un fantasma. Dejé que siguieran creyendo ciegamente que yo era el fracaso monumental absoluto de la familia Bennett. La primera vez que finalmente tracé un límite duro e inflexible con mi familia con derechos fue exactamente 3 meses antes de que Chloe se casara con Marcus. Era una típica tarde de martes. De hecho, estaba sentada detrás del pesado escritorio de caoba en mi nueva oficina corporativa privada en Midtown Manhattan, revisando cuidadosamente un acuerdo de no divulgación muy lucrativo para un nuevo cliente corporativo. Mi barato teléfono celular personal vibró de repente sobre el escritorio. Miré hacia abajo y vi el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla agrietada. Contesté el teléfono y me lo llevé a la oreja. Mi madre no dijo hola. No me preguntó cómo estaba, si estaba sana o si estaba comiendo adecuadamente. Inmediatamente se lanzó a una diatriba frenética y muy exigente sobre rosas blancas importadas y centros de mesa de lujo. Me dijo enérgicamente que el presupuesto de la boda se había excedido inesperadamente y que necesitaba urgentemente que transfiriera exactamente $15,000 a la organizadora de eventos para cubrir los arreglos florales restantes. Declaró explícitamente que Marcus y su muy exitosa familia afroamericana esperaban un cierto estándar elevado de lujo. Y dijo que nuestra familia no podía permitirse en absoluto parecer barata y sin cultura frente a sus parientes corporativos ricos. Me recliné lentamente en mi cara silla de oficina de cuero. Miré directamente mi cuenta bancaria de negocios segura que se mostraba en la pantalla brillante de mi computadora, que actualmente contenía poco más de $2 millones en activos líquidos de fácil acceso. Respiré muy lenta y profundamente, y pronuncié una sola palabra tranquila en el teléfono. No. La línea quedó completamente en silencio. El silencio se alargó tanto que pude oír a mi madre respirar pesadamente a través del receptor. Perdona, siseó finalmente, su voz bajando a un susurro peligroso y muy venenoso. Le debes este dinero a tu hermana, Maya. Abandonaste por completo la escuela y arruinaste tu vida mientras ella sí tuvo éxito y se aseguró una brillante carrera legal. Haz tu parte obligatoria para esta familia y transfiere los fondos inmediatamente. No levanté la voz. No soné enojada ni amargada. Simplemente mantuve mi voz perfectamente plana y profesional. Mi cuenta bancaria ya no está abierta para sus retiros personales, respondí con calma. Tú y papá tendrán que averiguar cómo pagar las flores importadas ustedes mismos. Y luego simplemente colgué el teléfono. En exactamente 1 hora, mi teléfono personal volvió a vibrar. Era un duro mensaje de texto de mi padre. Decía: eres una decepción profundamente egoísta y absolutamente inútil para toda esta familia. Ni siquiera te molestes en aparecer en la boda si no puedes apoyar financieramente a tu propia hermana. Pero fui a la boda de todos modos. Fui porque quería específicamente sentarme en la sala y ver exactamente quién era mi familia de verdad, cuando el dinero gratis finalmente dejara de fluir a sus bolsillos. La boda Sterling Bennett fue un espectáculo teatral masivo de $150,000 celebrado en el increíblemente icónico Hotel Plaza en el corazón de Manhattan. No me compré un traje nuevo. Llevé un vestido negro muy simple y modesto que había comprado en una liquidación barata hacía 3 años. Cuando entré en el enorme gran salón de baile, me golpeó de inmediato el abrumador,
casi sofocante, aroma de miles de rosas blancas importadas. Candelabros de cristal brillaban intensamente en lo alto. Un cuarteto de cuerdas en vivo tocaba suave música clásica en la esquina, y camareros con smokines blancos impecables caminaban llevando bandejas de plata con champán caro. Me acerqué al elegante plano de asientos de plata que se mostraba cerca de la gran entrada para encontrar mi mesa asignada. Escaneé lentamente los nombres. Obviamente no estaba sentada en la mesa familiar principal elevada con mis orgullosos padres, la radiante novia y la acaudalada familia Sterling. Ni siquiera estaba sentada con los parientes lejanos o los amigos casuales de la familia. Me asignaron la mesa 14. Caminé lentamente a través del enorme salón de baile para encontrar la mesa 14. Estaba completamente oculta detrás de un enorme y grueso pilar estructural de mármol, directamente al lado de las ruidosas puertas batientes de la cocina. Era la mesa designada para los proveedores. Mis padres me habían sentado intencionadamente al lado del cansado fotógrafo de bodas suplente y la chica adolescente del guardarropa. Era un insulto público muy deliberado y calculado, diseñado para humillarme por completo y recordarme mi exacto y bajo lugar en su jerarquía social. Con calma, saqué mi silla, me senté detrás del enorme pilar de mármol y le pedí al camarero que pasaba un vaso de agua del grifo. Durante la cara cena de 5 platos, Marcus finalmente se levantó de la mesa principal y tomó con confianza el micrófono para dar su discurso de novio. Se veía devastadoramente elegante e increíblemente poderoso con su smoking de diseñador hecho a medida. Todo el salón de baile se quedó en completo silencio mientras hablaba. Elogió efusivamente a Chloe por su pura brillantez, su reciente y difícil graduación de la Facultad de Derecho y su innegable talento natural. Anunció con orgullo a toda la acaudalada sala que ella se uniría oficialmente a su prestigioso bufete de abogados corporativos como asociada de primer año. La acaudalada multitud aplaudió ruidosamente. Luego Marcus bajó ligeramente el micrófono, dejó que una sonrisa cruel y arrogante se extendiera por su apuesto rostro y miró directamente al otro lado del enorme salón de baile hacia mi mesa oculta detrás del pilar. Habló suavemente al micrófono y dijo: Chloe logró todo este enorme éxito gracias a su puro intelecto y alto pedigrí, a diferencia de algunas personas en esta familia que eligen activamente el camino de menor resistencia y se conforman cómodamente con la mediocridad absoluta. Mi padre asintió con la cabeza en entusiasta acuerdo para que todos los invitados ricos lo vieran. Chloe soltó una delicada risa practicada y le dio un golpecito juguetón en el brazo a su nuevo marido. Yo solo me senté allí, perfectamente quieta en las oscuras sombras del pilar, bebiendo lentamente mi barata agua con hielo mientras se burlaban públicamente de toda mi existencia. De repente, mi barato teléfono celular vibró fuertemente dentro de mi gastado bolso. Lo saqué debajo de la mesa y miré la pantalla brillante. Era un correo electrónico urgente y muy confidencial del Consejo Ejecutivo Senior de un masivo conglomerado tecnológico global con sede en California. El correo electrónico confirmaba oficialmente que Bennett Legal Solutions acababa de ser formalmente contratada como los consultores principales de descubrimiento digital en un caso de espionaje corporativo de $50 millones, muy complejo y ferozmente disputado. La tarifa de anticipo inicial requerida que acababa de ser transferida directamente a mi cuenta corporativa por ese único caso era significativamente mayor que el costo astronómico total de la extravagante boda que se celebraba a mi alrededor. Bloqueé lentamente la pantalla de mi teléfono, lo volví a meter en mi bolso barato, miré directamente a Marcus, de pie arrogantemente en el escenario brillantemente iluminado, sonreí muy suavemente para mí misma en la oscuridad y tomé otro sorbo lento de mi agua. Sabía con absoluta certeza que sus enormes y frágiles egos estaban construidos enteramente sobre una base de mentiras. Y sabía exactamente cómo desmantelar una mentira. Avancemos hasta exactamente 2 semanas antes de los desastrosos eventos en la sala del Tribunal Federal. Ahora tenía 27 años. Mi firma de consultoría privada, Bennett Legal Solutions, se había expandido silenciosamente de una sola laptop barata en mi corriente apartamento de Queens a todo un elegante piso de cristal en un rascacielos corporativo de alta seguridad en el Bajo Manhattan. Era dueña absoluta de la empresa. Empleaba a 2 docenas de analistas forenses digitales altamente especializados, y mi patrimonio neto personal había superado silenciosamente las 8 cifras. Ya no conducía el destartalado Honda, pero todavía lo mantenía estacionado en un garaje alquilado específicamente para conducir a la casa de mis padres en Westchester.
Mantenía la cuidadosamente construida ilusión de mi fracaso absoluto porque era la fortaleza increíblemente segura que protegía por completo mi paz y mi riqueza. Mi madre había exigido agresivamente mi asistencia obligatoria a una cena familiar de domingo. Me envió un mensaje de texto muy condescendiente diciendo que Chloe tenía noticias increíblemente importantes que compartir y que necesitaba presentarme para apoyar adecuadamente a mi exitosa hermana. Conduje el viejo y ruidoso Honda por el familiar y largo camino de entrada, estacioné lejos de Marcus y su reluciente y nuevo coche deportivo importado increíblemente caro, y subí los escalones de la entrada. Cuando entré en el comedor formal, el aire denso olía ricamente a cordero asado caro, ajo y vino tinto importado pesado. La enorme mesa de caoba estaba puesta con la fina porcelana familiar y la pesada plata pulida. Chloe estaba sentada en la cabecera absoluta de la mesa, presidiendo completamente como una reina reinante. Llevaba un impecable suéter de cachemira y sostenía una copa de vino de cristal. Marcus estaba sentado directamente a su lado, con un aspecto increíblemente petulante y profundamente satisfecho. Mi padre estaba cortando el caro asado, radiante de orgullo absoluto y sin filtrar. A Chloe finalmente le habían asignado su primer caso importante en solitario en el prestigioso bufete corporativo de Marcus. Se trataba de una disputa contractual de bienes raíces comerciales multimillonaria y muy compleja, y ella representaba al increíblemente rico demandante. Silenciosamente tomé mi asiento asignado en el extremo más alejado de la larga mesa, justo al lado de la puerta de la cocina. Me serví un vaso de agua corriente del grifo y simplemente escuché su hablar. No paraba de presumir agresivamente. El consejo legal contrario está completa y absolutamente aterrorizado de mí, se jactó Chloe en voz alta, agitando casualmente su pesado tenedor de plata en el aire para enfatizar su enorme autoimportancia. Son solo un pequeño y patético bufete de abogados boutique. Voy a aplastarlos absolutamente en la fase de descubrimiento inicial. Los socios principales de mi bufete ya están increíblemente impresionados con mi agresiva estrategia legal. Marcus incluso dijo que mis presentaciones preliminares de documentos fueron completamente impecables. Marcus tomó un sorbo lento de su caro vino, sonrió con orgullo a su esposa y asintió con la cabeza en profundo acuerdo. Ella tiene un instinto asesino natural en la sala del tribunal, dijo Marcus, mirando directamente a mi padre en busca de validación absoluta. Arrinconó completamente al equipo de defensa con sus presentaciones iniciales de evidencia. Va a ser una masacre legal masiva, muy publicitada y total. Nuestro bufete va a hacer una fortuna absoluta con el acuerdo final. Mi padre levantó su copa de cristal en un orgulloso brindis. Por mi brillante y hermosa hija, dijo cálidamente. El caballo ganador absoluto de esta familia. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza absoluta, Chloe. Tienes el pedigrí perfecto. Chloe prácticamente brillaba bajo su pesada lluvia de elogios interminables. Tomó un delicado sorbo de su vino, dejó la copa y luego miró a lo largo de la larga mesa directamente hacia mí. Su cálida sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una sonrisa fría y muy calculadora. Miró mi simple suéter liso y dejó escapar un suave suspiro condescendiente. Maya, ya que arruinaste por completo el presupuesto floral de mi hermosa boda hace 3 años y avergonzaste profundamente a toda esta familia, he decidido dejar que me lo compenses, dijo Chloe casualmente, como si me estuviera haciendo un enorme favor personal. Necesito un traje de victoria completamente nuevo para el día de apertura de mi gran juicio. Ayer vi un impresionante traje Chanel blanco. Perfectamente entallado. Solo cuesta $3.000. Espero que tomes algunos turnos de noche extra en cualquier triste restaurante en el que estés trabajando actualmente y me lo compres para el próximo viernes. Considéralo una inversión obligatoria en el futuro de tu hermana de gran éxito. No reaccioné a su masiva demanda financiera. No parpadeé y no mostré ni una sola onza de ira. Simplemente tomé mi vaso de agua corriente, tomé un sorbo muy lento y le hice una pregunta simple y completamente neutral. ¿Quién es exactamente el bufete de abogados contrario al que te enfrentas, Chloe? Pregunté en voz baja. Chloe rodó los ojos pesadamente, claramente muy molesta de que una humilde camarera se atreviera a preguntarle sobre complejos asuntos legales corporativos. Es un pequeño bufete llamado Harrison & Vance, dijo con gran desdén. No es que alguna vez sepas quiénes son. No suelen dar propinas al personal de servicio en los restaurantes baratos.
Dejé de respirar por completo durante una fracción de segundo. Mantuve mi rostro absolutamente inexpresivo y totalmente sin emociones. Pero dentro de mi mente, una enorme campana de alarma comenzó a sonar ruidosamente. Harrison and Vance. No eran un pequeño y patético bufete boutique. Eran uno de los bufetes de defensa corporativa más increíblemente despiadados y altamente especializados de todo el estado de Nueva York. Más importante aún, eran actualmente mi cliente corporativo más grande. De hecho, yo era la estratega forense digital principal designada en ese exacto caso de bienes raíces comerciales. Había pasado las últimas 4 semanas desmenuzando meticulosamente cada pieza de evidencia digital que Chloe y su arrogante equipo legal habían presentado con orgullo al Tribunal Federal. Y como había leído personalmente los archivos brutos altamente encriptados, sabía un secreto masivo e increíblemente peligroso que mi brillante hermana de la Ivy League no sabía. Sabía que su acaudalado cliente promotor inmobiliario estaba mintiendo por completo. Su cliente había falsificado deliberadamente una cadena masiva de correos electrónicos corporativos internos para que pareciera que la compañía contraria había incumplido oficialmente el contrato multimillonario. Chloe había tomado con entusiasmo los correos electrónicos impresos directamente de su cliente mentiroso y los había archivado oficialmente en el registro permanente del Tribunal Federal como anexo C. Estaba completamente desesperada por una victoria legal rápida y glamorosa para impresionar a Marcus y a los socios principales. Debido a su enorme arrogancia y su total falta de experiencia técnica real, no se había molestado en contratar a un experto forense para realizar una auditoría de metadatos de rutina básica en los archivos electrónicos antes de presentarlos a la aterradora jueza federal. Si entraba en esa sala del Tribunal Federal y presentaba formalmente esos correos electrónicos fabricados a la jueza, estaría cometiendo oficialmente perjurio federal por delegación, sería sancionada al instante. Humillada completamente en público y podría perder muy fácilmente su prestigiosa licencia legal para siempre. Me senté al final de la larga mesa de caoba mirando a mi hermana reír a carcajadas con su acaudalado esposo. Tenía una elección moral masiva que alteraría mi vida. Podría simplemente sentarme allí en total silencio, beber mi agua del grifo y dejarla caminar ciegamente directamente hacia una carnicería legal absoluta de su propia creación, o podría elegir ser la hermana mayor amorosa y protectora que esta cruel familia nunca había merecido. Decidí en ese momento darles una última e innegable oportunidad. Les ofrecería la verdad completa. Si elegían rechazarla, su sangre estaría enteramente en sus propias manos. A la mañana siguiente, exactamente a las 7, conduje el ruidoso Honda de regreso a la enorme finca de mis padres en Westchester. El aire de la mañana era fresco e increíblemente frío. Caminé por el largo sendero de piedra y encontré a mi padre sentado cómodamente en el gran porche envolvente. Llevaba una cara bata de cachemira, bebía una taza de espresso importado recién hecho y leía lentamente la edición matutina del Wall Street Journal. Cuando escuchó mis pasos en las escaleras de madera del porche, bajó su periódico y me miró con profunda e inmediata molestia. «¿Qué estás haciendo aquí tan temprano, Maya?», espetó duramente. «Te dije que no volvieras a esta casa a menos que tuvieras el cheque de $3.000 para el traje de Victoria de tu hermana». Me detuve en lo alto de las escaleras de madera. No me acerqué más a él. «Papá», dije, manteniendo mi voz increíblemente nivelada, seria y totalmente desprovista de emoción. Necesitas llamar a Chloe inmediatamente. Necesitas decirle que retire completamente el anexo C de sus presentaciones ante el Tribunal Federal ahora mismo. Mi padre dobló lentamente su gran periódico y lo colocó sobre la pequeña mesa de cristal. Me miró con una repugnante mezcla de profunda lástima y absoluto y total asco. «¿De qué demonios estás balbuceando?», preguntó, con la voz goteando una pesada condescendencia. «Dile que verifique 2 veces las marcas de tiempo de los correos electrónicos digitales en los archivos presentados», dije firmemente, ignorando por completo su tono cruel. «Los registros del servidor en bruto no coinciden en absoluto con las fechas impresas en el papel físico. Su acaudalado cliente fabricó totalmente esos correos electrónicos corporativos después de que comenzara la disputa. Si se presenta en un tribunal federal y presenta ese documento falso en el registro oficial, está cometiendo perjurio por delegación. Será sancionada severamente por la jueza federal y perderá toda su carrera legal antes de que siquiera comience». Mi padre se quedó mirándome en completo y pesado silencio durante 10 largos segundos.
Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue una risa fuerte, cruel y muy burlona que resonó por todo el enorme y cuidado jardín delantero. Se levantó de su cómoda silla, se ajustó fuertemente su cara bata de cachemira y se acercó directamente a mí. «Estás completamente loca», se burló, apuntando un dedo grueso directamente a mi pecho. «Eres una camarera fracasada, Maya. Eres una notificadora de procesos de bajo nivel que entrega papeles para personas realmente importantes. No sabes absolutamente nada sobre derecho corporativo complejo o procedimientos judiciales federales». «No es jerga legal compleja, papá», supliqué, intentando una última vez romper su enorme muro de arrogancia cegadora. «Es ciencia forense digital básica. Los metadatos de los archivos son completamente falsos. El equipo de defensa lo sabe absolutamente. Solo están esperando que ella entre en la sala del tribunal para poder destruirla por completo en el registro legal permanente. Solo levanta tu teléfono y dile que audite los archivos digitales en bruto». Mi padre se acercó aún más a mí, su rostro tornándose de un tono púrpura profundo y enojado. Me miró con puro e inalterado odio. «Estás realmente tan profunda y patéticamente celosa de tu exitosa hermana que estás parada en mi porche delantero inventando palabras técnicas falsas solo para tratar de sabotear deliberadamente su primer gran caso», gritó, su voz resonando fuertemente en el frío aire de la mañana. «Eres una absoluta desgracia para el apellido Bennett. No pudiste triunfar en una universidad de verdad, así que abandonaste y te convertiste en un fracaso total, y ahora estás tratando de arrastrar a Chloe a tu miserable y patético nivel». Señaló con el dedo directamente hacia el largo camino de entrada de piedra. «Sal de mi propiedad en este preciso segundo», ordenó ferozmente. «Y no te atrevas a mostrar tu amargada y celosa cara en su juicio federal la próxima semana, a menos que lleves un cheque certificado para pagar su traje». Me quedé perfectamente quieta en el porche de madera por un último momento. Lo miré profundamente a sus ojos enojados y arrogantes. Me di cuenta en ese preciso segundo de que no solo prefería a Chloe sobre mí. Él necesitaba activa y desesperadamente que yo fuera un completo fracaso para que toda su retorcida visión del mundo tuviera sentido lógico. Si yo tenía razón y Chloe estaba equivocada, toda su realidad cuidadosamente construida se colapsaría por completo. No discutí más con él. No derramé ni una sola lágrima. Solo asentí con la cabeza una vez, tragué por completo el último trozo de empatía y amor familiar que me quedaba en todo el cuerpo y le di la espalda para siempre. Caminé lentamente por el largo sendero de piedra, me subí a mi viejo coche y me alejé de la enorme finca. Había entregado oficialmente la advertencia crucial. La habían rechazado por completo. La enorme trampa de acero ahora estaba permanentemente puesta, cerrada y completamente cargada. Solo tenía que esperar exactamente 2 semanas para verla cerrarse de golpe. Lo que nos lleva directamente al aterrador momento presente dentro del despacho privado y de alta seguridad de la jueza Evelyn Roth. La pesada puerta de roble se cerró por completo detrás de mí, silenciando al instante los murmullos fuertes y conmocionados de la concurrida sala de audiencias afuera. El despacho privado de la jueza estaba completamente silencioso, oliendo débilmente a viejos libros de derecho encuadernados en cuero y a café tostado oscuro recién hecho. La jueza Roth se quitó lentamente su pesada toga judicial negra, la colgó cuidadosamente sobre el respaldo de su cara silla de cuero y se acercó a una pequeña cafetera de plata que estaba sobre una mesa auxiliar de madera pulida. Sirvió 2 tazas de café negro humeante y silenciosamente me entregó una directamente a mí. No me miró como me miraba mi arrogante familia. No vio a una desertora universitaria o a una patética camarera de restaurante. Me miró con profundo respeto profesional. Exactamente como un veterano experimentado mira a un par de élite increíblemente hábil. «Te ves muy bien, Maya», dijo con calma, apoyándose cómodamente en el borde de su enorme escritorio de caoba y tomando un sorbo lento de su café caliente. «Usted se ve increíblemente intimidante hoy, su señoría», respondí en voz baja, tomando un sorbo de mi propia taza y sosteniendo su mirada firme. La jueza Roth dejó escapar un suspiro muy suave y cansado y lentamente recogió una enorme y gruesa carpeta de manila de su escritorio perfectamente organizado. Era el expediente completo del caso corporativo de mi hermana.
El prestigioso bufete de defensa Harrison and Vance presentó formalmente su informe de auditoría forense privado a mi tribunal esta mañana bajo estricto sello legal, dijo, golpeando su dedo bien cuidado directamente sobre la gruesa pila de papeles. Su análisis digital es completamente a prueba de balas, como siempre lo es. El acaudalado cliente inmobiliario de su hermana fabricó totalmente los correos electrónicos corporativos internos para encubrir un masivo incumplimiento de contrato financiero. Y su increíblemente ansiosa y muy inexperta hermana archivó ciegamente esos documentos falsos directamente en el registro permanente del Tribunal Federal sin realizar una sola auditoría básica de metadatos digitales. Estaba increíblemente desesperada por una victoria legal rápida y glamorosa para impresionar a su acaudalado nuevo esposo y a sus socios corporativos principales, dije neutralmente. Sin sentir absolutamente ninguna simpatía por el devastador desastre legal que estaba actualmente sentado en la sala del tribunal. Fue increíblemente negligente profesionalmente, me corrigió bruscamente la jueza Roth, sus ojos entrecerrándose con absoluta furia judicial. Voy a tener que sancionarla severamente. Maya. Estoy legalmente obligada a remitir formalmente sus acciones altamente imprudentes directamente a la Junta de Ética Legal del Estado para una revisión masiva y exhaustiva. Cometió perjurio federal por delegación porque quería jugar a disfrazarse en una sala de tribunal federal en lugar de hacer realmente el agotador y aburrido trabajo de investigación. Solo te llamé a mi despacho privado porque vi el apellido Bennett en el expediente oficial del caso. Te vi sentada en silencio en la parte de atrás de mi galería pública y rápidamente uní las piezas obvias del rompecabezas. Quería darte un aviso profesional personal antes de volver allí y destrozar por completo toda su carrera legal en el registro público permanente. Miré a la brillante y aterradora mujer que me había enseñado generosamente a ver claramente los huesos digitales profundamente ocultos de una mentira corporativa hace 5 años en un sótano helado. Haga lo peor que pueda, su señoría, le dije con calma, dejando mi taza de café sobre el escritorio de madera. Cumplí con mi deber familiar obligatorio. Intenté advertirles específicamente hace 2 semanas. Pero mi padre me dijo explícitamente que no le diera lecciones a una abogada de verdad. Solo estoy aquí hoy para observar en silencio cómo la aritmética inflexible del karma finalmente salda su masiva deuda. Me di la vuelta, abrí la pesada puerta de roble y volví directamente a la tensa y completamente silenciosa sala del tribunal. El aire denso en la enorme sala estaba cargado de una anticipación extrema y nerviosa. Todos los ojos en la concurrida galería seguían intensamente cada uno de mis movimientos mientras caminaba lentamente por el pasillo central y tomaba tranquilamente mi asiento en la última fila. Mi familia me miraba con una intensidad ardiente. Mi padre parecía completamente lívido, su rostro rojo de ira apenas contenida, de que de alguna manera estuviera interrumpiendo el gran momento de su hija predilecta. Marcus parecía visiblemente muy inquieto, su postura arrogante vacilando ligeramente mientras no lograba entender por qué una poderosa jueza federal estaba fraternizando en privado con su cuñada pobre y sin educación. Chloe simplemente se aferraba nerviosamente a su podio de madera, respirando pesadamente, completamente desesperada porque la confusa interrupción terminara para poder finalmente pronunciar su muy practicado y teatral alegato inicial. Exactamente 1 minuto después, la pesada puerta de madera detrás del estrado judicial se abrió con fuerza. La jueza Roth emergió, completamente envuelta en sus fluidas togas negras, proyectando la fuerza absolutamente aterradora de una masiva tormenta que se avecina. Todos en la concurrida sala de audiencias se apresuraron a ponerse de pie en absoluto y total respeto. La jueza Roth tomó su asiento elevado en el alto estrado de madera, tomó su pesado mazo de madera y lo golpeó una vez con un estruendo ensordecedor que silenció por completo toda la sala. Abogados, tomen asiento inmediatamente, ladró enérgicamente la jueza Roth en su micrófono antes de que Chloe pudiera siquiera abrir la boca para decir una sola palabra muy ensayada. Señorita Bennett, antes de que intente leer su alegato inicial a este tribunal federal, dirijo su atención inmediata a la presentación legal suplementaria y muy urgente del equipo de defensa, específicamente a la auditoría digital forense exhaustiva de su orgullosamente presentado anexo C. Chloe parecía completamente congelada e increíblemente confundida. Barajó nerviosamente la gruesa pila de costosas notas de papel en su pulido podio de caoba. En la mesa de la defensa contraria, el experimentado abogado principal de Harrison and Vance se levantó con confianza y se abotonó la chaqueta de su caro traje a medida. Su señoría, dijo el abogado defensor con una voz fuerte, increíblemente clara y autoritaria.
La defensa ha probado absoluta y definitivamente que los correos electrónicos corporativos cruciales del demandante fueron fabricados en su totalidad después de la disputa. Los metadatos del servidor profundamente ocultos muestran claramente que los documentos digitales fueron maliciosamente fabricados hace exactamente 3 semanas. Solicitamos formalmente el sobreseimiento total e inmediato de esta demanda fraudulenta en su totalidad. Y solicitamos sanciones profesionales increíblemente severas contra todo el consejo legal del demandante por presentar activamente pruebas falsificadas. En un tribunal federal. Chloe entró en pánico por completo. Toda su cara y elitista formación legal se evaporó instantáneamente en el aire. Se aferró al pesado podio de madera y se inclinó agresivamente hacia su micrófono. «Eso es absolutamente imposible, su señoría». Prácticamente gritó, su voz quebrándose con un terror profundo e inalterado. «Verificamos completamente esos documentos con nuestro acaudalado cliente. Son totalmente auténticos». «Usted no verificó absolutamente nada, abogada». La imponente voz de la jueza Roth retumbó a través de los altavoces de la sala, resonando fuertemente en las altas paredes revestidas de madera como golpes físicos. Los metadatos del servidor digital muestran clara e innegablemente que los documentos fueron creados maliciosamente en un disco duro local hace exactamente 21 días. No se molestó en contratar formalmente a un experto forense digital certificado para autenticar su evidencia antes de arrastrar ciegamente a una corporación multimillonaria a mi tribunal federal. Marcus saltó de repente de su asiento en la galería pública, abandonando por completo todo el decoro judicial estándar en un intento desesperado y frenético de salvar públicamente la increíblemente valiosa reputación de su prestigioso bufete de abogados. Su señoría, mi increíblemente prestigioso bufete de abogados respalda completamente a nuestra asociada altamente calificada, gritó Marcus en voz alta a través de la gran sala. Siéntese y cierre la boca inmediatamente, señor Sterling, espetó agresivamente la jueza Roth, apuntando un dedo afilado y aterrador directamente a su rostro increíblemente arrogante. Usted no está en el registro oficial de este tribunal federal. Y si dice una sola palabra más, haré que el alguacil armado lo detenga por desacato criminal directo al tribunal y lo arroje a una celda de detención. Marcus se dejó caer instantáneamente en su duro asiento de madera, su rostro oscuro tornándose de un enfermizo tono gris pálido, completamente emasculado y totalmente silenciado frente a una multitud masiva de sus colegas legales de élite. Señorita Bennett, continuó la jueza Roth, volviendo su mirada furiosa e inflexible directamente hacia mi temblorosa e hiperventilante hermana. Su total fracaso en llevar a cabo incluso la más básica diligencia de vida estándar es una vergüenza monumental absoluta para todo este tribunal federal. Usted ha cometido oficialmente perjurio por delegación. Este caso comercial fraudulento en su totalidad se desestima inmediatamente con perjuicio. Extremo legal. Se fija oficialmente una audiencia de sanciones obligatoria formal contra usted y todo su bufete de abogados para el próximo viernes por la mañana. Se levanta la sesión. La jueza Roth golpeó su pesado mazo de madera una última vez devastadora, destruyendo por completo toda la muy cara carrera legal de mi hermana en menos de 4 minutos en total. El concurrido pasillo fuera de la sala de audiencias 302 se sentía exactamente como la caótica y sangrienta escena de un masivo accidente de carretera de múltiples coches. Chloe estaba apoyada pesadamente contra la fría pared de mármol, sollozando completamente histéricamente, su caro traje Chanel blanco totalmente arruinado por su maquillaje corrido. Marcus caminaba agresivamente de un lado a otro por el pulido suelo de mármol, marcando desesperadamente en su caro teléfono celular. Intentando frenéticamente contactar a sus furiosos socios gerentes principales para distanciarse agresivamente del increíblemente masivo y muy público fracaso legal de su propia esposa. Mis padres parecían como si ambos hubieran envejecido instantáneamente, 10 años increíblemente duros. Cuando atravesé tranquilamente las pesadas puertas dobles de cristal de la sala del tribunal y salí al ruidoso y caótico pasillo, mi padre me vio al instante. Ignoró por completo a su sollozante y devastada hija predilecta y marchó enojado directamente hacia mí, su rostro de un aterrador tono púrpura oscuro. «¿Qué venenosas mentiras exactas le susurraste maliciosamente a esa jueza federal dentro de su despacho privado?», gritó en voz alta, apuntando un dedo tembloroso y furioso directamente a una pulgada de mi cara. ¿Envenenaste a propósito su mente contra tu increíblemente brillante hermana? Eres una camarera vengativa,
profundamente celosa e increíblemente patética que acaba de arruinar el masivo éxito de tu propia familia. Antes de que pudiera siquiera terminar su increíblemente tóxica y muy delirante perorata, las pesadas puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo. El muy exitoso abogado principal de defensa corporativa de Harrison & Vance salió con confianza al caótico pasillo. Llevaba un pesado maletín de cuero y una sonrisa profundamente satisfecha y muy victoriosa. Ignoró por completo a mi padre gritón e irracional. Ignoró por completo a Marcus y a mi hermana sollozante. Se acercó directamente a mí en medio del concurrido pasillo, se detuvo respetuosamente y extendió firmemente su mano. Absolutamente brillante la estrategia de extracción digital en la auditoría del servidor, jefa, dijo en voz alta el abogado de élite altamente pagado, su voz profunda resonando claramente sobre el ruido increíblemente caótico del pasillo. Su firma forense privada le ahorró a nuestro cliente corporativo más de $30 millones. Hoy enviaremos formalmente el masivo cheque de anticipo final directamente a su oficina corporativa esta tarde. Siempre es un absoluto honor hacer negocios altamente confidenciales con Bennett Legal Solutions. Todo el concurrido pasillo de mármol se quedó instantánea, completa y totalmente en silencio. Chloe dejó de llorar por completo, su rostro empapado en lágrimas congelado en un absoluto y total shock. Mi padre bajó lentamente su dedo tembloroso y enojado, su boca cayendo abierta de par en par mientras su pequeña y frágil realidad se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos afilados. Marcus dejó de caminar por completo, su caro teléfono celular se le resbaló literalmente de la mano sudorosa y se estrelló ruidosamente contra el duro suelo de mármol. Toda su arrogancia de la Ivy League, toda su superioridad altamente cara y hecha a medida, simplemente se evaporó por completo en el aire. Tu firma, balbuceó débilmente Marcus, mirándome directamente con ojos increíblemente abiertos y aterrorizados, dándose cuenta por primera vez de que había pasado los últimos 3 años burlándose brutalmente de la muy poderosa directora ejecutiva de la mejor firma forense digital de todo el país. Miré con calma a mi padre profundamente aturdido y completamente silencioso. Luego miré a mi hermana completamente destrozada. Y finalmente, miré directamente a los ojos profundamente aterrorizados de su increíblemente arrogante esposo. No soy en absoluto su patética y pequeña fuente de ingresos, dije, con mi voz increíblemente tranquila, perfectamente firme y totalmente imposible de ignorar para cualquiera de ellos. Soy la única propietaria y directora ejecutiva de Bennett Legal Solutions. Manejo activamente la ciencia forense digital altamente clasificada para los bufetes de abogados corporativos de élite de Manhattan para los que todos ustedes desearían desesperadamente ser lo suficientemente inteligentes como para trabajar. Intenté advertirte específicamente sobre los metadatos falsos en tu Porsche hace 2 semanas. Papá, pero me dijiste con confianza que no le diera lecciones a una abogada de verdad. No me quedé allí esperando una sola y patética disculpa. Sabía con total certeza que de todos modos nunca habría una. Estaban demasiado profundamente envenenados por su propia y masiva arrogancia como para admitir alguna vez que estaban completamente equivocados sobre toda mi existencia. Simplemente recogí mi portafolio de cuero negro, le di la espalda por completo a la familia altamente tóxica que había intentado agresivamente borrarme violentamente, y salí con confianza directamente por las pesadas puertas de cristal del masivo Tribunal Federal. Salí al aire brillante y helado de la ciudad de Nueva York, me deslicé cómodamente en el asiento trasero silencioso de mi coche negro privado que me esperaba, e instruí a mi chofer que me llevara de vuelta a mi oficina corporativa. Tenía un imperio corporativo masivo y de gran éxito que dirigir con confianza, y oficialmente no me quedaba absolutamente ningún peso muerto que me frenara. Las devastadoras consecuencias del desastre en la sala del Tribunal Federal llegaron exactamente como un enorme tren de carga de movimiento lento durante los siguientes 6 meses increíblemente caóticos. No tuve que levantar un solo dedo para destruir por completo a ninguno de ellos. No tuve que buscar venganza activa ni gritar. Simplemente me senté en silencio en mi hermosa y muy segura oficina de cristal en el Bajo Manhattan y observé cómo las consecuencias absolutas e inflexibles de su propia y masiva arrogancia desmantelaban sistemáticamente sus vidas increíblemente privilegiadas, pieza por pieza rota. La primera ficha de dominó masiva en caer fue Marcus. El bufete de abogados corporativos increíblemente prestigioso para el que trabajaba estaba absolutamente furioso por el desastre judicial federal altamente público e increíblemente humillante. Marcus estaba tratando desesperadamente de convertirse en socio principal ese mismo año,
pero sus acaudalados directores gerentes senior lo llamaron inmediatamente a una sala de juntas de alta seguridad a la mañana siguiente. Lo despojaron por completo de todas sus principales cuentas corporativas. Le dijeron explícitamente que su masivo fracaso en supervisar adecuadamente a su propia esposa asociada era una responsabilidad legal imperdonable que dañaba severamente la increíblemente valiosa reputación de todo su bufete. Marcus hizo exactamente lo que los hombres increíblemente egoístas y muy arrogantes siempre hacen cuando su cómodo y rico estilo de vida se ve severamente amenazado por otra persona. Le dio la espalda por completo a Chloe. Menos de 48 horas después del desastroso juicio federal, Marcus empacó agresivamente todos sus caros trajes italianos hechos a medida y se mudó por completo de su enorme penthouse de lujo en Manhattan. Presentó oficialmente una demanda de divorcio muy disputada e increíblemente amarga para el final de esa misma semana. Se negó absolutamente a pagarle ninguna pensión alimenticia, alegando agresivamente que su grave negligencia profesional le había causado directamente masivos daños personales y financieros. De repente, Chloe se quedó completamente sola en un apartamento de lujo increíblemente caro y completamente vacío que no podía permitirse seguir pagando sin su masivo salario corporativo. El segundo golpe masivo e increíblemente devastador vino directamente de la Junta de Ética Legal del Estado. La jueza Evelyn Roth cumplió absolutamente su aterradora e inflexible promesa al Tribunal Federal. Presentó formalmente un informe judicial muy detallado e increíblemente brutal que describía el masivo fracaso ético de Chloe en autenticar adecuadamente pruebas corporativas fabricadas. Chloe fue oficialmente citada a una audiencia disciplinaria obligatoria y muy pública frente a un panel de expertos legales extremadamente experimentados. Intentó desesperadamente llorar y hacerse agresivamente la víctima inocente y confundida, exactamente como siempre lo hacía con éxito en la casa de nuestros padres. Culpó en voz alta a su acaudalado cliente inmobiliario por engañarla deliberadamente. Culpó airadamente a Marcus por no ayudarla legalmente a revisar los documentos digitales altamente complejos. Incluso intentó culparme agresivamente por atraparla deliberada y maliciosamente en una sala de tribunal federal. A la muy experimentada Junta de Ética Legal no le importaron en absoluto sus muy practicadas y patéticas lágrimas. Miraron directamente la innegable evidencia de metadatos digitales que mi firma privada había extraído completa y legalmente y le revocaron oficial y permanentemente su prestigiosa licencia legal. Su masiva y muy cara educación legal, la misma educación de la Ivy League por la que mis crueles padres habían sacrificado forzosamente toda mi carrera universitaria para apoyar financieramente, ahora era completa y absolutamente inútil. Chloe era oficialmente una exabogada públicamente deshonrada con absolutamente cero ingresos personales, masivas deudas de tarjetas de crédito de lujo acumuladas y una humillación profesional muy pública. Eso significaba que ningún bufete de abogados corporativos de buena reputación en todo el país la contrataría jamás, ni siquiera para contestar los teléfonos de la recepción. Pero el colapso financiero más absolutamente satisfactorio e increíblemente poético perteneció enteramente a mis increíblemente crueles y muy arrogantes padres. Utilicé mi extensa red corporativa profesional para realizar silenciosamente una verificación de antecedentes completamente legal y muy exhaustiva de sus activos financieros actuales. Lo que encontré profundamente enterrado en los registros bancarios públicos fue completamente patético e increíblemente predecible. Mi arrogante padre había sacado en secreto una segunda hipoteca masiva y muy arriesgada sobre la hermosa finca familiar de Westchester solo para financiar la astronómica matrícula de la Facultad de Derecho de Chloe. Sus muy caros cursos de preparación privados y su lujosa e increíblemente innecesaria boda en el Hotel Plaza. Había tratado ciegamente toda su carrera legal exactamente como un billete de lotería ganador garantizado. Esperando plena y arrogantemente que ella eventualmente le devolviera el dinero con creces una vez que se convirtiera oficialmente en una socia corporativa adinerada en un masivo bufete de Manhattan. Pero con Chloe oficialmente inhabilitada permanentemente y pasando por un divorcio muy amargo y caro, los masivos pagos mensuales de la hipoteca dejaron de llegar por completo. Exactamente 4 meses después del desastroso juicio federal, el masivo Banco Nacional inició oficialmente los procedimientos formales de ejecución hipotecaria sobre su hermosa y perfectamente cuidada finca de Westchester. El hombre increíblemente orgulloso y muy arrogante que me había mirado explícitamente a los ojos y me había llamado una fuente de ingresos inútil y patética, ahora estaba completamente en bancarrota legal. De hecho,
Conduje mi elegante y nuevo coche negro privado por el enorme vecindario de Westchester una tranquila tarde de domingo solo para verificar por completo la verdad absoluta por mí misma. Vi un barato camión de mudanzas comercial estacionado directamente en el largo camino de entrada de piedra. Vi a mis padres profundamente agotados y muy estresados llevando personalmente cajas de cartón baratas por la masiva puerta principal de caoba porque ya no podían permitirse contratar legalmente a mudanceros profesionales. La hermosa cocina de mármol italiano importado donde habían bebido felizmente champán de reserva y destruido por completo toda mi educación universitaria, ahora era oficialmente propiedad exclusiva del banco. Chloe había sido desalojada a la fuerza de su penthouse de lujo en Manhattan y actualmente vivía de nuevo en casa con ellos, profundamente amargada, gritando constantemente y completamente atrapada en una pesadilla financiera masiva enteramente de su propia creación colectiva. Mi madre intentó llamarme exactamente una vez durante su masivo y muy público colapso financiero. Estaba sentada cómodamente en mi oficina de esquina privada con vistas al hermoso y extenso horizonte de Manhattan cuando mi teléfono celular personal vibró ruidosamente en mi escritorio de caoba. Vi su número de teléfono muy familiar parpadeando brillantemente en la pantalla iluminada. No rechacé la llamada entrante. Simplemente la dejé ir directamente a mi sistema de correo de voz corporativo de alta seguridad para poder grabar legalmente exactamente lo que ella quería decir desesperadamente. Dejó un mensaje de voz de 3 minutos muy frenético e increíblemente desesperado. No se disculpó por obligarme agresivamente a abandonar la universidad. No se disculpó por tratarme exactamente como una esclava financiera durante años. No se disculpó por humillarme públicamente en la mesa de los proveedores durante la extravagante boda. Simplemente se saltó por completo todo su masivo e innegable abuso emocional y fue directamente a rogar desesperadamente por mi dinero duramente ganado. Me dijo frenéticamente entre fuertes y pesados sollozos que estaban a punto de perder oficialmente la hermosa casa familiar a manos del agresivo banco. Exigió explícitamente que transfiriera inmediatamente exactamente $200,000 a su cuenta bancaria personal para salvar legalmente el orgulloso nombre de la familia. De hecho, tuvo la increíble, totalmente cegadora audacia de recordarme enérgicamente que la familia leal siempre se apoya violentamente en tiempos de profunda crisis financiera. Escuché todo el patético y muy delirante mensaje de voz mientras bebía lentamente una taza caliente de café tostado oscuro increíblemente caro. Luego me incliné tranquilamente hacia adelante y presioné el botón de borrar digital en la pantalla de mi computadora. No la llamé para discutir o gritar. No le envié un solo dólar de mis masivas cuentas corporativas. Simplemente bloqueé por completo su número de teléfono, bloqueé el número de teléfono de mi padre y bloqueé el número de teléfono de mi deshonrada hermana. Luego instruí oficialmente al pesado y muy armado personal de seguridad en el vestíbulo principal de mi edificio corporativo que les negara permanentemente cualquier entrada física si alguna vez aparecían desesperadamente sin ser invitados. Habían exigido agresivamente que construyera mi propia vida de forma completamente independiente desde cero. Me habían dicho explícitamente que estaba totalmente sola. Así que hice exactamente lo que me pidieron con orgullo. Construí un imperio digital increíblemente poderoso y muy lucrativo enteramente sin su ayuda. Y lo construí intencionadamente con muros increíblemente altos y muy seguros que nunca podrían escalar. Actualmente tengo 28 años. Bennett Legal Solutions firmó recientemente un contrato de consultoría increíblemente masivo y muy exclusivo con el gobierno federal para investigar agresivamente fraudes corporativos muy complejos en toda la costa este. Soy dueña absoluta de un hermoso y muy moderno penthouse de lujo con vistas a los verdes árboles de Central Park. Ya no trabajo turnos dobles agotadores y muy degradantes en restaurantes baratos y grasientos. Ya no huelo a café quemado y a lejía industrial fuerte. Ya no gasto mi tiempo muy valioso e increíblemente caro tratando desesperadamente de ganar la aprobación imposible de personas tóxicas que están absolutamente comprometidas a malinterpretar profundamente mi masivo valor absoluto. Finalmente aprendí la misma lección masiva y muy valiosa que los abogados corporativos de gran éxito pasan décadas tratando de dominar a la perfección. Nunca ganas realmente una discusión masiva simplemente gritando más fuerte en una habitación llena de gente. Nunca ganas rogando desesperadamente por el respeto humano básico de personas increíblemente tóxicas y muy narcisistas que se niegan absolutamente a verte. Ganas exclusivamente reuniendo en silencio la verdad absoluta e innegable, construyendo pacientemente tu innegable influencia financiera y profesional en las sombras oscuras.
Y finalmente dejando que la aritmética brutal e inflexible de la cruda realidad haga absolutamente todo el trabajo pesado por ti. Mis muy arrogantes padres apostaron agresivamente todas sus vidas financieras en lo que ciegamente pensaron que era el caballo ganador garantizado definitivo. Simplemente nunca se dieron cuenta de que estaban parados enteramente en el lado completamente equivocado de la pista. Quiero dejarles 5 verdades absolutas que aprendí al sobrevivir y desmantelar por completo mi familia altamente tóxica. Lección 1. La sangre no es en absoluto un contrato incondicional de respeto. El hecho de que la gente te haya traído a este mundo no les da el derecho innegable de destruir por completo el tuyo. Siempre se te permite alejarte de una casa en llamas, incluso si tu propia familia es la que sostiene con orgullo las cerillas. Lección 2. El silencio es un arma increíblemente peligrosa cuando se usa correctamente. Mientras las personas muy arrogantes están ocupadas presumiendo en voz alta a cualquiera que quiera escuchar, tú deberías estar reuniendo silenciosamente los hechos innegables. La persona más ruidosa en la sala es casi siempre la más débil. Lección 3. El verdadero poder nunca necesita una audiencia llamativa. Mi hermana necesitaba desesperadamente un enorme salón de baile del Hotel Plaza y caros trajes de diseñador para sentirse importante. Yo construí un imperio corporativo multimillonario llevando un suéter barato en un sótano helado. Construye tus masivos cimientos en la oscuridad, donde nadie pueda sabotearte activamente. Lección 4. Nunca intentes rescatar sin cesar a las personas de las devastadoras consecuencias de su propia arrogancia cegadora. Les ofrecí explícitamente la verdad completa en ese porche de madera. La rechazaron violentamente. Dejar que la aritmética inflexible de la realidad finalmente aplastara sus masivos egos no fue venganza. Fue simplemente justicia natural. Lección 5. Tu valor inherente absoluto nunca está determinado por una línea de tiempo tradicional o un trozo de papel muy caro. Dejar la universidad fue lo mejor que me ha pasado porque me obligó a aprender íntimamente la mecánica real del mundo en lugar de solo leer sobre ella. Si actualmente estás sentado en la oscuridad absoluta, completamente agotado de financiar el masivo ego de otra persona, quiero que compartas esta historia con alguien que necesita desesperadamente un duro recordatorio de su propio masivo valor. Y dime en los comentarios de abajo, ¿cuál es el límite más duro que has tenido que poner con tu propia familia tóxica? Leo personalmente cada uno de ellos.